he tomado la decisión. ¡Qué buena decisión! La decisión de apoyar al único candidato que hoy puede derrotar el sistema. Ingrid Betancourt está fuera de la contienda por la presidencia de Colombia a poco más de una semana para la primera vuelta de las elecciones. La candidata del Partido Verde Oxígeno suspendió su campaña para sumarse a la de Rodolfo Hernández, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. El martes, Betancourt ya se había referido a la posibilidad de renunciar a su candidatura. Así lo dijo aquí en este programa. A ver, la lógica de esta reflexión es cómo logramos pasar a segunda vuelta con una opción de centro que nos saque de esta dicotomía entre tener que votar o por miedo a Petro o por odio por lo que representa Fico Gutiérrez. Esto obviamente depende de que nos unamos las fuerzas del centro. Las encuestas que nosotros estamos mirando en este momento dan a un candidato que es Rodolfo Hernández, cercano al 18%, Sergio Fajardo alrededor del 3-4%, y en el caso mío yo estaría en el 2%. Si nosotros sumáramos esos resultados, pues podríamos tener una mayor posibilidad de pasar a segunda vuelta que el candidato de derecha. Y si eso fuera así, obviamente el panorama político cambiaría completamente. Entonces, esa posibilidad de retirar nuestra candidatura para que haya una opción de centro que tenga la posibilidad de pasar a segunda vuelta está todavía sobre la mesa. ¿De qué depende esto? Pues depende primero de que los demás integrantes del centro estén dispuestos a hacer ese sacrificio. Nosotros tuvimos una asamblea del partido, una asamblea extraordinaria del Verde Oxígeno, del Partido Verde Oxígeno, en el cual se debatieron estos temas y se llegó a la conclusión de que seguiríamos hasta el final, a menos de que cambiaran las condiciones y de que se presentara la posibilidad de esta unión de centro. Para mí, esa sería la mejor opción. Obviamente es una opción que tengo que entrar a poner la consideración del plénum del partido nuestro, pero sí me parece que en las condiciones de las encuestas últimas que hemos tenido la posibilidad de revisar, la eventualidad de una unión de centro pasando a segunda vuelta es una fuerte probabilidad, y esto debería incentivar a una gran generosidad por parte de todos los actores de centro para apoyar esa opción. Que tendría que ser pronto que se tomara esta decisión, porque se está ya a 17 del mes, no falta tanto. En otras palabras, no fue una decisión de la noche a la mañana. Una nueva encuesta arroja algo de luz sobre el desempeño de los candidatos y sobre la percepción que tienen los colombianos del actual gobierno. La encuesta de Guarumo y Ecoanalítica reveló que más de un 53% tiene una imagen desfavorable del presidente Iván Duque. Mientras que el candidato Gustavo Petro vuelve a perfilarse como el sucesor más probable de Duque, con más del 37% en intención del voto. Al margen de lo que digan las encuestas, cada candidato cita sus propias cifras y proyecciones. Algunos ya dicen que tienen casi asegurada la presidencia, cuando aún no se ha votado. Escuchemos. Dicen las encuestas que estamos en el 45% y un poco más, decían esta mañana. Las nuestras, que estamos en el 48%, es decir, a media uña de gritar libertad el 29 de mayo. Todos los días salen encuestas. Lo importante es que nosotros seguimos firmes en una segunda vuelta que demuestra que vamos para arriba, que hace 3 meses no existía, pues estábamos en un 3% y hoy estamos entre 20 y 30% y vamos a ganar la presidencia. Y esta es la verdadera encuesta. Mire el gentío, mire la gente, mire el cariño, y vamos a ganar la presidencia. Es que nadie es capaz de pararles el macho, pero aquí le llegó uno, pero apoyado ya hoy
por más de 5 millones de colombianos, que es los datos que me acaban de dar. Yo no hago encuestas, pero sí recibo información de las que las hacen. Hoy ya sacamos a Fico. Ya no hay nada que hacer. Se está moviendo, ustedes que son periodistas o trabajadoras sociales o sociólogas, los que trabajan con la comunidad, se despertó lo que llamamos el imperativo categórico kantiano. Los tres dicen que van a ganar, como es de esperarse, y sobre el futuro político de Colombia hablo con mi próximo invitado de la noche. Le doy la bienvenida al politólogo Santiago Silva, profesor e investigador del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT. Bienvenido a Conclusiones, Santiago, gracias por estar con nosotros. Ya lo había adelantado aquí en este programa, como acabamos de ver, y finalmente tomó la decisión final este viernes la candidata presidencial colombiana, ahora ex candidata, debo decir, por el Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, anunció que abandona la contienda para sumarse a la campaña del aspirante por la coalición Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández. ¿Qué significa, Santiago, esta alianza a 9 días de la primera vuelta de la elección presidencial? Bienvenido, te escuchamos. Muy buenas noches, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que esta alianza consolida algo que venimos viendo en las últimas encuestas, precisamente la que ustedes referenciaron. Hoy también se publicaron una encuesta de Inbame. Digamos que hemos venido recibiendo diferente información que presenta una tendencia innegable de crecimiento en el caso de Rodolfo Hernández, en algunos casos empatando con el candidato que venía de segundo, que era Federico Gutiérrez. En otros casos, al menos, digamos, está bastante cerca. Incluso hay una encuesta por ahí que lo muestra un poco por encima, y planteando un escenario un poco inesperado para nosotros en Colombia respecto a estos últimos días de la elección, porque hasta ahora parecía que esa tendencia de Gustavo Petro en primer lugar, Federico Gutiérrez en segundo, y digamos de ahí en adelante el resto de candidatos, se había mantenido durante básicamente 2 meses después de las primarias y de las legislativas que tuvimos en marzo. Ese escenario, digamos que mueve bastante las circunstancias, y lo hace no solo una semana antes de la primera vuelta, sino que lo hace justo cuando, primero, en Colombia no se pueden realizar o publicar más encuestas. Hasta el día de hoy era el límite que se plantean las reglas de juego electorales, pero además en un momento en el cual los candidatos tienen que acabar las campañas en términos publicitarios amplios, en términos de movilización, nos pone de alguna manera en un escenario en donde estamos a ciegas durante la próxima semana de cara al momento electoral. Entonces, ¿sí tiene lógica y sentido forjar esta alianza en lo que parece ser un intento de quitarle votos a Fico Gutiérrez para crear una fuerza de centro capaz de ir a la segunda vuelta contra Petro? Particularmente creo que da cuenta del crecimiento de Rodolfo Hernández y de que viene con un impulso que de nuevo es un poco inesperado, que ocurrió realmente en la última semana, últimos 10 días en la contienda electoral, y que de pronto, y ese quizás es el cálculo que plantea en este caso la candidata Ingrid Betancourt, la ex candidata ya en este punto, algunos empujones en este momento podrían llegar a que efectivamente logre sobrepasar a Federico Gutiérrez y pase a segunda vuelta, que es un poco lo que todos los candidatos, a excepción de Petro, han estado calculando durante los últimos meses, lograr a pasar a segunda vuelta para intentar en ese momento competir con el candidato que ha venido de primero desde los últimos casi 6 meses en el país. Santiago, lo mencionaste brevemente, pero quiero preguntarte cómo puede uno explicar el repunte de Rodolfo Hernández, que lo lleva a un muy sólido tercer lugar, según las últimas encuestas, y bueno, él dice que ya está por encima de Fico Gutiérrez. ¿Cómo explicas esta situación? Creo que hay 2 cosas que se pueden decir al respecto. La primera es un poco más coyuntural y tiene que ver con lo que parece ser un agotamiento de 2 campañas un poco más tradicionales, en particular la de Federico Gutiérrez y la de Sergio Fajardo, que es el candidato que está de cuarto y que también es un representante del centro. En algunos momentos se asumió que iba a ser precisamente esa tercería que iba a competir contra Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, pero su campaña se ha ido estancando y pues en las últimas encuestas presenta 4 o 5% de intención de voto. El caso de Federico también es llamativo porque aunque creció bastante después de las primarias, también en las últimas encuestas parece que el combustible se le ha ido agotando. Parece entonces en ese caso que un porcentaje importante, sobre todo de indecisos, se han venido decidiendo por Rodolfo Hernández. Quizás
por no encontrar necesariamente en esas dos candidaturas un poco más tradicionales una alternativa. El segundo elemento es un poco más estructural y tiene que ver con lo que ha venido ocurriendo en términos políticos en Colombia. El año pasado, junto a otras 5 universidades colombianas, desarrollamos un proyecto que se llama Tenemos que hablar Colombia, unas conversaciones masivas a nivel nacional. Más o menos 5.000 colombianos conversaron y una de las conclusiones fundamentales era que los colombianos están agotados de lo que perciben como una manera de hacer política tradicional. Corrupción, desconfianza institucional son fundamentales en la forma como perciben la política, y en ese sentido candidatos que se salen un poco de lo que ha sido la manera tradicional de hacer política y de lo que ha sido un poco el establecimiento colombiano empiezan a ser más atractivos. El caso de Gustavo Petro era muy evidente, pero en este caso Rodolfo Hernández era de alguna manera entre el centro y la derecha ese candidato que reunía esa idea de cambiar, esa idea de al menos buscar algo novedoso en el sentido de que no es una continuación de lo que ha tenido el país en las últimas décadas. Por lo que escucho y por lo que deduzco, creo que independientemente de lo que pase, Gustavo Petro sigue siendo el candidato a vencer, ¿no? Sí, yo creo que en eso tanto la campaña de Petro, que quizás incluso ahorita en el audio que estaban ustedes reproduciendo en el video, han hecho mucho la apuesta de intentar ganar en primera vuelta, porque efectivamente la mayoría de las encuestas muestran que en segunda vuelta las cosas se ponen complejas y la posibilidad de que el segundo reúna a todos los demás votantes y logre efectivamente vencer es bastante alta. En ese caso la campaña de Petro pues ha estado concentrada absolutamente en intentar ganar en primera. Yo creo que por las encuestas que hemos conocido y por lo que ha pasado es improbable que eso ocurra. Sin embargo, el que pase a segunda, digamos el segundo candidato que pase, tiene que lograr algo que no va a ser sencillo, y es reunir suficientes votos para no pasar a segunda vuelta con pocos votos relativamente. Me explico con esto. Es probable que Gustavo Petro pase con el 40-45% de los votos. Si el que pasa de segundo no logra sacar 25, ojalá 30, eso puede que no le dé suficiente empujón para lograr remontar y efectivamente ganar en segunda vuelta. La segunda vuelta ocurrirá un mes después de la primera vuelta. Los tiempos no terminan de dar para lograr como mover del todo una campaña y lograr vencer a Gustavo Petro. Ciertamente, Santiago, en el minuto que nos queda, Ingrid Betancourt describe la contienda presidencial de Colombia como una dicotomía entre tener que votar por miedo contra Petro o por odio contra Fico Gutiérrez. ¿Estás de acuerdo con ella? Creo que hay muchos más matices. Creo que sobre todo la emoción fundamental en este momento en Colombia es frustración, más frustración basado en tristeza. Hay rabia, evidentemente, hay miedo también, pero creo que es más tristeza, creo que es más frustración respecto a que las cosas tienen que cambiar y parecen no tener las posibilidades de hacerlo. Y creo que desde ambos lugares, desde quienes están acompañando sobre todo a Gustavo Petro, que están desde un lugar muy particular en la izquierda colombiana, pero también incluso en la derecha y en lo que parece ser el centro, hay una mezcolanza emocional. Creo que esa lectura emocional que hace Ingrid Betancourt me parece valiosa. Hay más cosas ahí. Sí. Y creo efectivamente que durante todo este tiempo se ha intentado buscar una alternativa a la dicotomía. Vamos a ver si se configura en el caso de Rodolfo Hernández. El politólogo Santiago Silva, profesor e investigador del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT.